Vivimos con una ilusión persistente y halagadora. La creencia de que somos los únicos arquitectos de nuestra propia mente. Nos gusta pensar que nuestros pensamientos, nuestros estados de ánimo, nuestra resiliencia y nuestras ambiciones se generan completamente desde dentro. Que son productos de nuestra propia voluntad soberana. Pero existe una realidad biológica, psicológica e incluso matemática que contradice esto. No somos islas. Somos recipientes permeables. En el campo de la neurociencia, hablamos de las neuronas espejo, mecanismos en el cerebro que nos permiten simular las acciones y emociones de otros. Esta es la raíz de la empatía, el pegamento de la civilización. Pero también es una vulnerabilidad profunda. Significa que las personas a las que permites entrar en tu órbita inmediata no son solo espectadores de tu vida. Son contribuyentes activos a tu arquitectura neuronal. Cuando te sientas frente a alguien, no solo estás intercambiando palabras. Estás intercambiando estados fisiológicos. Si ellos están ansiosos, tus niveles de cortisol aumentan. Si son cínicos, tu respuesta de dopamina a nuevas ideas se atenúa. Estás, literalmente, externalizando la regulación de tu sistema nervioso a las personas que te rodean. Los antiguos estoicos comprendieron este peligro de manera intuitiva mucho antes de que tuviéramos escáneres fMRI para demostrarlo. Marco Aurelio, el emperador y filósofo romano, escribió extensamente sobre el concepto de la ciudadela interior, la fortaleza de la mente que debe ser protegida a toda costa. Se dio cuenta de que no puedes vivir una vida virtuosa, tranquila y efectiva si las puertas de esa ciudadela se dejan completamente abiertas a quienes no traen nada más que perturbación, caos y degradación. Sin embargo, en nuestro mundo moderno, a menudo carecemos de esta disciplina. Permitimos que nuestros círculos sociales se formen por accidente en lugar de por diseño. Mantenemos relaciones por costumbre, por un sentido mal colocado de lealtad, o simplemente porque tenemos miedo de la incomodidad de soltar. Vagamos por la vida acumulando personas como percebes en el casco de un barco. Sin darnos cuenta de que esta acumulación está creando fricción, nos está frenando, y eventualmente nos está desviando por completo del rumbo. Existe un fascinante cuerpo de investigación realizado por los sociólogos Nicholas Christakis y James Fowler sobre las redes sociales. Descubrieron que fenómenos como la obesidad, el tabaquismo e incluso la felicidad son contagiosos, propagándose a través de las redes sociales hasta 3 grados de separación. Esto significa que si el amigo de tu amigo es crónicamente negativo, esa negatividad tiene una probabilidad estadística de infectarte. Esto desafía nuestro concepto mismo del libre albedrío. Sugiere que no eres solo una entidad singular, sino un nodo en una red, y que la salud de ese nodo depende de la salud de las conexiones que lo rodean. Si esto es cierto, y los datos sugieren que lo es, entonces el acto de curar tu entorno social no es un ejercicio superficial de popularidad. Es, quizás, la decisión más crítica que puedes tomar para tu salud mental y física. Es un acto de supervivencia. Así que debemos hacernos una pregunta difícil. Si la vida es finita, como Séneca nos recordó en Sobre la brevedad de la vida, ¿por qué desperdiciamos tanto de ella gestionando las patologías de otros? ¿Por qué bebemos voluntariamente de pozos envenenados? Hoy quiero explorar el concepto de la poda social. Vamos a examinar arquetipos específicos del comportamiento humano. Patrones de interacción que son distintos, reconocibles y profundamente dañinos. No son necesariamente malas personas en un sentido moral. Muchos están luchando con sus propios demonios. Pero son personas cuyos patrones de comportamiento son incompatibles con tu crecimiento, tu paz y tu búsqueda de significado. Veremos quiénes son, cómo operan sobre tu psicología, y por qué, por el bien de tu propio potencial, debes encontrar el valor para distanciarte de ellos. Esta es una conversación sobre recuperar la soberanía de tu propia mente. Debemos comenzar nuestro examen de la poda social con una figura que es ubicua y engañosamente peligrosa. El quejoso crónico, a menudo llamado coloquialmente el vampiro de energía. Es crucial trazar aquí una línea clara entre un amigo en crisis y el arquetipo que estamos describiendo. La verdadera amistad requiere que seamos testigos del sufrimiento, que ofrezcamos apoyo durante el duelo o el fracaso. Esa es la esencia de la empatía. Pero el quejoso crónico opera en una frecuencia completamente diferente. Para ellos, la negatividad no es una reacción temporal a un mal evento. Es un modo permanente de existencia. Ven el mundo a través de un lente de victimización, donde todo les sucede a ellos y no tienen poder para cambiarlo. Cuando vienen a ti, no buscan una solución, ni están buscando una nueva perspectiva. Buscan un basurero emocional.
Vierten los desechos radioactivos de sus frustraciones no controladas sobre tu psique, solo para irse más ligeros, dejándote a ti procesar la toxicidad que se niegan a gestionar por sí mismos. El costo de esta interacción no es solo molestia. Es biológicamente costoso. La neurociencia nos dice que el cerebro humano es un órgano social cableado para la conexión a través de las neuronas espejo. Estas neuronas nos permiten simular la experiencia de otros para comprenderlos. Sin embargo, cuando estás expuesto constantemente a alguien ansioso, enojado o cínico, tu cerebro simula involuntariamente esos estados. Atrapa sus emociones igual que atraparías un virus. Las investigaciones de Robert Sapolsky y otros en la fisiología del estrés indican que el estrés de segunda mano desencadena la liberación de cortisol en tu propio torrente sanguíneo. Esto significa que simplemente al escuchar a un quejoso crónico durante una hora, estás bañando tu propio hipocampo, el centro de la memoria y el aprendizaje, en sustancias químicas neurotóxicas. Estás degradando físicamente tu propio hardware cognitivo y condicionando tu amígdala a ser más reactiva a las amenazas. Estás, en un sentido muy literal, sacrificando tu paz biológica para sostener su patología. Desde un punto de vista filosófico, tolerar esta dinámica suele ser un fracaso del respeto propio disfrazado de bondad. Nos decimos que somos buenas personas por escuchar. Pero los estoicos argumentarían que simplemente carecemos de la disciplina para proteger nuestra ciudadela interior. Al permitir que alguien viole repetidamente tu paz sin exigir que se haga responsable de su vida, no lo estás ayudando. Estás habilitando un ciclo de indefensión. Validas la narrativa de que quejarse es una estrategia viable para enfrentar la vida en lugar de tomar acción. Séneca escribió famosamente sobre el valor del tiempo, señalando que protegemos nuestra propiedad con agresividad, sin embargo permitimos que otros invadan nuestro tiempo, el recurso más finito de nuestra vida, con facilidad. Cada hora gastada dando vueltas por el desagüe de la negatividad redundante es una hora robada a tu propio crecimiento, a tu creatividad, o a relaciones que realmente son recíprocas y nutritivas. En última instancia, lo más compasivo que puedes hacer tanto por ti como por el quejoso es dar un paso atrás. Debes darte cuenta de que no puedes salvar a alguien que está comprometido con su propia miseria. Si su identidad está construida sobre ser una víctima, tus intentos de arreglar sus problemas se encontrarán con resistencia. Porque una solución amenaza su identidad, tienes que amarlos desde la distancia. Tienes que establecer un límite que diga, me importas, pero no puedo ser el recipiente para tus emociones no procesadas. Este silencio puede sentirse duro, pero a menudo es lo único que los obliga a confrontar la realidad de su situación. Al cerrar la puerta, preservas tu energía para las cosas que realmente puedes controlar, y dejas de ser cómplice de una vida desperdiciada en la queja. A medida que navegamos más profundamente el paisaje social, encontramos una figura que es quizá aún más insidiosa que el quejoso, porque su daño a menudo se inflige bajo la apariencia de protección o de ser realista, el asesino de sueños o el cínico empedernido. Esta es la persona que, en el momento en que expresas una nueva ambición, una esperanza tentativa o una visión de un futuro diferente a tu presente, busca inmediatamente desmantelarla. No necesariamente hacen esto con hostilidad abierta. A menudo es un escepticismo sutil y corrosivo. Pueden decir que el mercado está demasiado saturado, o que la mayoría de los negocios fracasan en el primer año, o está seguro de que eres lo suficientemente talentoso para eso. En la superficie, esto suena como advertencias pragmáticas. Pero si escuchas atentamente la frecuencia de su señal, te das cuenta de que no está basada en un análisis objetivo. Está basada en el miedo. Y específicamente, está basada en su miedo, que proyectan sobre el lienzo en blanco de tu potencial. Psicológicamente, lo que está ocurriendo aquí es un mecanismo de defensa mejor descrito por la teoría del balde de cangrejos. Si pones un solo cangrejo en un balde, puede salir fácilmente. Pero si pones un grupo de cangrejos, en el momento en que uno intenta escapar, los otros lo jalan hacia abajo. Esto no es porque ellos también quieran escapar. Es porque el colectivo permanece seguro en la miseria conocida del balde. Cuando anuncias una intención de crecer, ya sea ponerte en forma, iniciar un proyecto, o cambiar tu filosofía, estás implícitamente desafiando el statu quo de tu grupo de pares. Tu intento de elevación actúa como un espejo que refleja su propia estagnación. Si tienes éxito, demuestra que sus limitaciones eran autoimpuestas, que ellos también pudieron hacerlo, pero eligieron no hacerlo. Esa es una realidad psicológica dolorosa de enfrentar. Así que, para evitar ese dolor, el asesino de sueños intenta asegurarse de que nunca salgas del balde. Actúan como los guardianes de la mediocridad, convenciéndote de que las paredes son imposibles de escalar,
para que no tengan que enfrentar el hecho de que nunca intentaron escalar. Desde una perspectiva neurocientífica, el peligro del asesino de sueños radica en cómo secuestran el sistema de recompensa de tu cerebro, específicamente las vías de la dopamina. A menudo pensamos en la dopamina como la sustancia química del placer, pero en realidad es la sustancia química de la anticipación y la motivación. Es el combustible que nos impulsa a perseguir metas a largo plazo. Cuando visualizas una meta, tu cerebro libera dopamina para impulsarte hacia ella. Sin embargo, este sistema es frágil, especialmente en las primeras etapas de un nuevo esfuerzo. Cuando un cínico introduce la duda, lo que podríamos llamar un error de predicción en dirección negativa, puede apagar eficazmente esa liberación de dopamina. Al enmarcar el resultado como imposible o doloroso, activan los sistemas de aversión de tu cerebro. Comienzas a asociar tu meta no con la emoción de la recompensa, sino con el miedo a la humillación social o al esfuerzo desperdiciado. Con el tiempo, si estás rodeado de estas voces, desarrollas indefensión aprendida. Dejas de intentarlo no porque carezcas de habilidad, sino porque tus vías neuronales han sido condicionadas a creer que el esfuerzo no conduce al resultado. También existe una dimensión histórica profunda en esto. Piensa en los grandes innovadores que cambiaron el paradigma de la existencia humana. Casi todos fueron rodeados por un coro de voces diciéndoles que estaban locos, que no se podía hacer. Si los hermanos Wright hubieran escuchado a los físicos líderes de su tiempo, no tendríamos el vuelo. El cínico opera desde el marco del pasado. Depende de los datos históricos para predecir el futuro. Pero el visionario opera desde el marco de lo posible. Como podría sugerir el filósofo Kierkegaard, el cínico está atrapado en lo finito, obsesionado con las limitaciones, mientras que el creador alcanza lo infinito. No puedes explorar lo infinito si estás atado a alguien que tiene terror de dejar lo finito. Por eso el silencio suele ser prescrito por los sabios al emprender un nuevo camino. Debes aprender a identificar a estas personas y comprender que su escepticismo no es un veredicto sobre tu capacidad. Es una confesión de sus propias limitaciones. Tienes que dejarlos en el campamento base, porque la vista desde la cima está reservada para quienes estuvieron dispuestos a creer en lo que aún no podían ver. Ahora debemos dirigir nuestra atención a una figura que opera con una intención mucho más calculada y oscura que las que hemos discutido antes. El manipulador. Mientras el quejoso te drena por incompetencia y el cínico por miedo, el manipulador te drena por diseño. Este es el individuo que ve las relaciones humanas no como vínculos de respeto mutuo, sino como juegos transaccionales de ajedrez, donde tú eres solo un peón que se posiciona para su beneficio. A menudo son maestros del disfraz, capaces de parecer encantadores, vulnerables o autoritarios, según lo que la situación requiera. Pero la característica definitoria de su interacción contigo es que siempre hay un costo oculto. No piden favores. Diseñan situaciones en las que te sientes ética o emocionalmente obligado a dárselos. Utilizan tu propia empatía como un arma en tu contra, usando la culpa, la obligación y la vergüenza sutil para erosionar tus límites, hasta que te encuentras viviendo una vida que sirve a sus necesidades y no a las tuyas. La neurociencia detrás de por qué permanecemos en relaciones con manipuladores es fascinante y perturbadora, y se centra en gran medida en un concepto conocido como refuerzo intermitente. Esto fue observado por el psicólogo B. F. Skinner en sus famosos experimentos. Si una rata presiona una palanca y recibe un pellete comida cada vez, solo la presiona cuando tiene hambre. Pero si la palanca solo proporciona comida a veces, de manera impredecible, la rata se vuelve obsesiva, presionando la palanca sin parar. El manipulador entiende este mecanismo de forma intuitiva. Si fueran crueles el 100% del tiempo, te irías de inmediato. Por eso, no lo son. Alternan entre momentos de afecto intenso, elogios y bombardeo de amor, y momentos de frialdad, crítica o retiro. Esta imprevisibilidad hackea el sistema de dopamina de tu cerebro. Te vuelves químicamente adicto al subidón de su aprobación, porque es tan escasa e impredecible. Te encuentras caminando sobre cáscaras de huevo, modulando constantemente tu comportamiento para intentar activar de nuevo esa respuesta positiva. Es un ciclo que puede romper incluso la voluntad más fuerte, porque evita tu lógica y apunta directamente a tu circuito primitivo de recompensa. Además, el manipulador suele emplear una táctica psicológica conocida como gaslighting, que es un ataque directo a tu percepción de la realidad. Cuando intentas confrontarlos por su comportamiento o hacerlos responsables, negarán que el evento ocurrió, insistirán en que eres demasiado sensible, o torcerán la narrativa hasta que termines pidiendo perdón por su transgresión. Esto induce un estado de disonancia cognitiva, un conflicto mental donde tu realidad choca con la versión que ellos te imponen. Con el tiempo,
Esto erosiona tu confianza en tu propio juicio. Dejas de creer en tus propios ojos y oídos. Te vuelves dependiente de ellos para interpretar la realidad por ti. Esta es la pérdida última de soberanía. Como señaló la filósofa Hannah Arendt, el sujeto ideal del dominio totalitario no es el nazi convencido ni el comunista convencido, sino las personas para quienes la distinción entre hecho y ficción ya no existe. A nivel personal, el manipulador busca establecer un régimen totalitario sobre tu mente, donde su versión de la verdad es la única que importa. Desde un punto de vista ético, el manipulador viola el imperativo categórico fundamental propuesto por Emmanuel Kant, que sostiene que debemos tratar a la humanidad, en nosotros mismos y en los demás, siempre como un fin y nunca solo como un medio. Para el manipulador, tú eres un medio. Eres una herramienta, un recurso, una extensión de su ego. Son incapaces de verte como un ser autónomo separado, con tus propios deseos y derechos. Esta objetivación es espiritualmente corrosiva. No puedes tener una conexión genuina con alguien que no te ve como una persona, sino como una utilidad. Para recuperar tu vida, debes reconocer que esta dinámica no es amor complicado ni amistad con altibajos. Es explotación. La única forma de ganar el juego contra un manipulador es negarte a jugar. Debes cortar el cordón, no solo por tu paz mental, sino para restaurar tu fe en tu propia percepción del mundo. Debes volver a una realidad donde un no es un no, donde la verdad es objetiva, y donde la bondad se da libremente, no como un anticipo para una servidumbre futura. Ahora avanzamos hacia una presencia más silenciosa, pero profundamente destructiva en tu vida. A menudo se revelan no por lo que dicen, sino por su silencio. El envidioso o la persona que simplemente se niega a aplaudir cuando ganas. Este arquetipo es particularmente doloroso porque a menudo se disfraza de amigo cercano o simpatizante hasta el momento de tu elevación. Cuando compartes un fracaso, están ahí para consolar porque tu fracaso les resulta seguro. Refuerza la estabilidad de la jerarquía. Pero cuando tienes éxito, cuando obtienes el ascenso, pierdes peso, o encuentras pareja, su reacción es una clase magistral de microagresión. Puedes ver un destello de decepción en sus ojos antes de que aparezca la sonrisa forzada. O pueden cambiar inmediatamente la conversación a alguien que lo hizo mejor. O tal vez ofrecen un cumplido con doble filo como, «¡Qué suerte tienes!», atribuyendo sutilmente tu esfuerzo al azar. Este comportamiento no solo es grosero. Es una señal de que ven tu ascenso como su descenso. Para entender esto, debemos mirar la psicología evolutiva del estatus. Durante millones de años, los humanos vivieron en tribus pequeñas donde los recursos eran finitos. Si obtenías el mejor pedazo de carne o el mayor valor como pareja, matemáticamente significaba menos para mí. Evolucionamos con un sesgo de suma cero profundamente cableado en nuestra amígdala. Para la persona envidiosa, este circuito primitivo está sobreactivo. No pueden conceptualizar el éxito como un bien no rival. No pueden ver que tu luz no disminuye la suya propia. En cambio, sufren lo que los sociólogos llaman privación relativa. No importa que también les esté yendo objetivamente. Si tú estás mejor, sienten un agudo sentido de pérdida. Los estudios de neurociencia usando fMRI han mostrado que cuando una persona envidiosa presencia el éxito de un par, el córtex cingulado anterior, la región del cerebro asociada con el dolor físico, se activa. Tu alegría literalmente les duele. Y porque los humanos están motivados a evitar el dolor, intentarán inconsciente o conscientemente sabotear tu éxito o minimizar tus logros para detener esa activación neuronal. El peligro filosófico de mantener a los envidiosos en tu círculo interno es que te obligan a degradarte a ti mismo. Para mantener la relación y evitar activar su inseguridad, empiezas a ocultar tus victorias. Minimizas tu ambición. Hablas en términos autocríticos. Con el tiempo, esto se convierte en un hábito y luego en un rasgo de personalidad. Internalizas la idea de que brillar demasiado es peligroso. Esto a menudo se conoce en la cultura australiana como el síndrome de la amapola alta. El impulso cultural de cortar la flor que crece más alta que las demás. Al rodearte de personas que tienen las tijeras, estás aceptando limitar tu propio crecimiento. Nietzsche escribió extensamente sobre esto en su concepto de resentimiento. Describió una forma tóxica de resentimiento donde los débiles detestan a los fuertes no porque los fuertes sean malos, sino porque los fuertes les recuerdan su propia insuficiencia. La persona envidiosa no quiere alcanzar tu nivel. Quiere arrastrarte al suyo para que el contraste ya no sea doloroso de observar. En contraste, necesitas buscar personas capaces de lo que los budistas llaman muda o alegría compasiva. La capacidad de sentir felicidad pura por el éxito de otros.
Esta es una función cognitiva de orden superior. Requiere que una persona haya trascendido su mentalidad primitiva de escasez y tenga un sentido seguro de autoestima que no dependa del ranking externo. Cuando eliminas a los envidiosos de tu vida, no solo estás eliminando energía negativa. Estás eliminando el techo de tu propio potencial. Te das permiso para sobresalir sin culpa. Te liberas del agotador trabajo de manejar la inseguridad de otra persona. Es una tragedia perder un amigo, pero es una tragedia mayor perderte a ti mismo porque tuviste miedo de superar una habitación que se volvió demasiado pequeña para ti. Debemos ahora confrontar a un personaje cuya toxicidad a menudo se subestima porque llega envuelto en el disfraz de información privilegiada o vínculo social. El chismoso o lo que las tradiciones antiguas llamaban el portador de cuentos. Hay una seducción en esta dinámica. Cuando alguien se inclina para susurrarte un secreto sobre un colega, un amigo o un familiar, despierta un sentido primal inmediato de inclusión. Se siente como intimidad. Señala, confío lo suficiente como para compartir este conocimiento prohibido y tú y yo estamos dentro mientras ellos están afuera. Sin embargo, esta es una intimidad falsa. La regla de oro de este arquetipo es inmutable y matemáticamente cierta. Si están chismeando contigo, están chismeando sobre ti. En el momento en que sales de la habitación, te conviertes en la moneda que usan para comprar la atención de la siguiente persona. No son leales a las personas. Son leales al subidón de dopamina de ser el centro de la información. Desde una perspectiva evolutiva y antropológica, el lenguaje evolucionó parcialmente para facilitar el aseo social, una forma de mantener grupos más grandes que los primates podían al quitarse parásitos físicamente. La antropóloga Robin Dunbar sugiere que el chisme es el equivalente humano de este aseo. Mapea la jerarquía social. Sin embargo, el chismoso malicioso ha armado este mecanismo como arma. Operan en la destrucción de la reputación. Cuando interactúas con ellos, entras en un contrato de alto riesgo. Estás entregando tu vulnerabilidad a alguien que ya ha demostrado falta de discreción. Neurocientíficamente, escuchar chismes activa los centros de recompensa del cerebro, pero también activa los sistemas de sospecha. En el fondo, tu cerebro sabe que se está violando tu privacidad. Esto crea un zumbido de ansiedad de fondo en la relación. Nunca puedes ser verdaderamente auténtico o vulnerable con un chismoso. Porque constantemente calculas, ¿cómo se volverá a contar esto? ¿Cómo se torcerá? Esta vigilancia constante es cognitivamente agotadora y evita la formación de vínculos profundos y restaurativos conocidos como apego seguro. Filosóficamente, el chismoso representa un fracaso fundamental del habla. Al filósofo griego Sócrates se le atribuye a menudo la prueba de tres, un filtro para la comunicación. Antes de hablar, uno debe preguntarse, ¿es verdad? ¿Es bueno? ¿Es útil? El chismoso falla los tres. Operan con medias verdades. Difunden malicia en lugar de bondad. Y su utilidad es destructiva en lugar de constructiva. Al participar en su conversación, incluso como oyente pasivo, eres cómplice de la erosión de la verdad. Estás validando una cultura donde las personas ausentes son juzgadas sin defensa. Hay un peso metafísico en esto. Las palabras crean realidad. Cuando hablas mal de otros o escuchas habladurías, estás contaminando tu propia percepción del mundo social. Comienzas a ver enemigos en todas partes. Empiezas a proyectar traición en otros porque nadas en un mar de ella. Además, la presencia de un chismoso en tu vida actúa como repelente para personas de alta calidad. Individuos íntegros, aquellos enfocados en ideas, crecimiento y la buena vida, generalmente tienen baja tolerancia a la malicia pequeña. Si se sabe que te relacionas estrechamente con un chismoso crónico, eres culpable por asociación. Señalas al mundo que toleras la violación de la privacidad. Para curar una vida de conexión significativa, debes eliminar al portador de cuentos. Debes cultivar una reputación como un callejón sin salida para los rumores. Un lugar donde los secretos van a morir, no a ser distribuidos. Cuando dejas de dar tu atención al chismoso, ellos se moverán a un anfitrión más dispuesto, dejándote el silencio y la seguridad necesarios para construir relaciones basadas en presencia y no en ausencia, y en honor y no en exposición. Ahora llegamos a un personaje que nos enseña una lección dura sobre la física de la conexión humana, específicamente sobre la ley de la reciprocidad. El oportunista, a menudo reconocido como el amigo de buen tiempo, es el individuo cuya presencia en tu vida es completamente condicional a tu utilidad para ellos. Poseen un radar para tus recursos, ya sea tu dinero, tu estatus social, tu red profesional o simplemente tu tiempo.
Aparecen con un timín notable cuando tienen un déficit que necesitan que llenes. Sin embargo, en el momento en que la dinámica cambia, en que tú eres quien necesita apoyo, un viaje al aeropuerto o un oído durante una crisis, desaparecen en el éter. Son los fantasmas de tu círculo social. Presentes para la fiesta pero ausentes para la limpieza. La tragedia de esta relación es su profunda asimetría. Tú los ves a través del lente de la amistad, un vínculo basado en cuidado mutuo. Ellos te ven a través del lente de la extracción, un vínculo basado en lo que puede ser cosechado. Desde una perspectiva de biología evolutiva, este comportamiento activa un sistema de alarma muy específico en el cerebro humano. El biólogo evolutivo Robert Trivers desarrolló la teoría del altruismo recíproco, que sugiere que la cooperación entre no parientes evolucionó porque confería una ventaja de supervivencia siempre que los favores fueran devueltos para proteger contra la explotación. Los humanos evolucionaron lo que los psicólogos evolutivos llaman un módulo de detección de tramposos. Cuando interactúas con un oportunista, este módulo parpadea constantemente en rojo. Tu cerebro entiende intuitivamente que el contrato social está siendo violado. Esto crea una carga cognitiva sutil pero persistente. Te encuentras llevando un registro mental, contando las veces que das versus las veces que recibes. Y las cuentas nunca cuadran. Este estado de cálculo constante te impide entrar en un estado de flujo o relajación con esa persona. No estás en una relación. Estás en un mal negocio del que aún no has encontrado cómo salir. Filosóficamente, este arquetipo nos remite a la ética nicomaquea de Aristóteles. Aristóteles clasificó la amistad en 3 tipos distintos: amistades de utilidad, amistades de placer y amistades de virtud. El oportunista crea una forma parasitaria de la amistad de utilidad. En una amistad de utilidad sana, como con un socio de negocios, el intercambio es transparente y mutuamente beneficioso. Pero el oportunista disfraza su búsqueda de utilidad como una amistad de virtud, una conexión profunda del alma. Este engaño es lo que causa el daño psicológico. Te hace sentir intercambiable. Cuando te desechan porque ya no eres útil, te ves obligado a enfrentar la dolorosa realidad de que nunca te vieron. Solo vieron la función que desempeñaste. Te deshumaniza, reduciendo tu compleja y hermosa existencia al estatus de herramienta, como un martillo o una escalera para ser guardada una vez terminado el trabajo. La razón por la que a menudo luchamos por cortar a estas personas radica en la falacia del costo hundido. Miramos los años que los hemos conocido o la cantidad de energía que ya hemos invertido y nos convencemos de que alejarnos sería un desperdicio. Esperamos que si damos un poco más, finalmente corresponderán. Pero esto es una ilusión de jugador. El oportunista no cambia porque su estrategia les funciona. Maximiza su ganancia mientras minimiza su esfuerzo. Al mantenerlos en tu vida, ocupas espacio que podría ser llenado por un amigo de virtud, alguien que te ame por tu carácter y no por tus recursos. Debes aprender a valorar tu propia generosidad lo suficiente para no arrojarla al vacío. Cerrar la puerta a un oportunista no es un acto de malicia. Es un acto de respeto propio, una declaración de que tu bondad es un regalo para compartir, no un impuesto a cobrar. Ahora nos volvemos a una figura cuya influencia a menudo es la más corrosiva para tu autoestima, porque frecuentemente disfraza su hostilidad como ayuda o brutal honestidad. El crítico constante, la persona para quien nada nunca está bien del todo. A diferencia del cínico que duda del futuro, el crítico constante diseca el presente. Analizan tu apariencia, tu manera de hablar, tu elección de pareja, o tu camino profesional con precisión quirúrgica. A menudo prefacian su comentario con frases como, te lo digo por tu bien o, soy el único que será honesto contigo. Pero si examinas los datos de tus interacciones, encontrarás una clara falta de equilibrio. No hay elogios para balancear la crítica. Solo hay un enfoque implacable en el piso. Operan bajo un microscopio de negatividad, enfocándose en el 1% que está mal mientras ignoran el 99% que está bien. Esto no es mentoría. Es una patología de control. Desde una perspectiva neurocientífica, vivir con un crítico constante es como vivir en una zona de guerra. El cerebro humano procesa el rechazo social y la crítica en las mismas regiones neuronales que procesan el dolor físico, específicamente el córtex cingulado anterior dorsal. Cuando alguien te critica constantemente, efectivamente te inflige microdosis de dolor físico repetidamente. Esto mantiene tu amígdala, el centro de detección de amenazas del cerebro, en un estado de hiperactivación crónica. Constantemente esperas el próximo golpe. Este estado de caminar sobre cáscaras de huevo es biológicamente insostenible. Agota tu función ejecutiva,
la energía mental que necesitas para tomar decisiones complejas y regular emociones. Con el tiempo, comienzas a internalizar su voz. Su crítica migra de ser un ruido externo a un monólogo interno. Comienzas a criticarte antes de que ellos tengan oportunidad de hablar. Esta es la muerte de la confianza. Pierdes la capacidad de actuar espontáneamente o auténticamente porque constantemente preedita tu vida para evitar su juicio. Psicológicamente, debemos entender por qué el crítico constante se comporta así. Rara vez se trata de ti. Casi siempre es una proyección de su propio estado caótico interno. En teoría psicoanalítica, la proyección es un mecanismo de defensa donde una persona niega sus propios atributos negativos y los atribuye a otros. El crítico constante a menudo es un perfeccionista atormentado por su propio crítico interno. No pueden soportar sus propios sentimientos de insuficiencia, así que los externalizan. Al encontrar fallas en ti, experimentan una sensación temporal de superioridad y control. Esto calma su propia inseguridad por un momento, al señalar que tú eres quien tiene el problema. Entender esto no significa que debas soportarlo. Más bien, te permite ver su comportamiento no como una evaluación válida de tu valor, sino como un síntoma de su propio sufrimiento. Están vomitando su autodesprecio sobre ti. Filosóficamente, hay una distinción vital entre crítica y criticar. Una verdadera crítica en el sentido artístico o intelectual es un acto de amor. Es un intento colaborativo de elevar la obra o la persona. Pregunta, ¿cómo podemos mejorar esto? Está basada en una visión de tu potencial. El crítico constante, sin embargo, está basado en una visión de tu defectuosidad. Viola el principio de intención benevolente. Si la retroalimentación te deja sintiéndote pequeño, paralizado y avergonzado en lugar de inspirado y equipado para mejorar, no es constructiva. Es destructiva. No puedes crecer en un suelo que constantemente se remueve y examina buscando maleza. Eventualmente, las raíces mueren por la exposición. Para reclamar tu identidad, debes distanciarte de este microscopio. Necesitas rodearte de personas que vean tu potencial, no solo tus defectos. Personas que te corrigen para ayudarte a volar, no para recordarte que podrías caer. Llegamos ahora a un personaje que desafía la arquitectura misma de tu existencia. No necesariamente por malicia, sino por una negativa implacable a reconocer dónde terminan ellos y tú comienzas. El violador de límites. Esta es la persona que trata la palabra no como una decisión a respetar, pero como el primer movimiento de una negociación. Son quienes llegan a tu casa sin avisar. Quienes exigen tu atención durante tus horas de trabajo. Quienes hacen preguntas profundamente intrusivas sobre tus finanzas o tu vida personal. Y quienes, cuando intentas trazar una línea, reaccionan con sorpresa o indignación. A menudo enmarcan su intrusión como cercanía, insistiendo, no tenemos secretos o ¿por qué eres tan distante? Pero esto no es cercanía. La cercanía es un acuerdo mutuo para compartir espacio. La violación de límites es una decisión unilateral de ocupar el tuyo. Sufren de una confusión fundamental sobre la separación de los individuos, viendo tu tiempo, tu energía emocional y tu espacio físico como una extensión de su propia propiedad disponible para usar cuando el impulso los golpea. Desde una perspectiva psicológica, este comportamiento a menudo surge de la falta de diferenciación emocional o de un fenómeno conocido como enhancement. En un desarrollo saludable, un niño aprende que es una entidad distinta de sus padres, con sus propios pensamientos y autonomía. El violador de límites a menudo esencialmente perdió este hito del desarrollo. Carecen de una teoría de la mente completamente desarrollada, la habilidad cognitiva para atribuir estados mentales a otros y entender que esos estados pueden diferir de los propios. Cuando sienten el impulso de hablar contigo a las 2 de la mañana, no pueden simular la realidad de que podrías estar dormido y que tu necesidad de sueño pesa más que su necesidad de hablar. Están atrapados en una burbuja egocéntrica donde sus necesidades inmediatas son la única realidad que existe. Esto no siempre es narcisismo malicioso. A veces es una profunda inmadurez emocional. Sin embargo, el impacto en ti es el mismo, una erosión sistemática de tu autonomía. Cuando no puedes predecir cuándo tu espacio será invadido, tu cerebro lucha por entrar en un estado de descanso. Vives en un estado de hipervigilancia leve, constantemente preparándote para la próxima intrusión. La neurociencia de los límites está profundamente ligada al concepto de señales de seguridad. Para que el sistema nervioso mamífero se relaje y entre en un estado restaurativo, dominancia parasimpática, necesitas saber que el perímetro está seguro. Si tienes un amigo o familiar que rutinariamente ignora tus límites,
efectivamente está quitando la cerradura de tu puerta psicológica. Tu cerebro interpreta esta imprevisibilidad como una amenaza. No puedes concentrarte profundamente en tu trabajo, el trabajo profundo como lo describe Cal Newport, ni estar verdaderamente presente en tus otras relaciones, porque una parte de tu ancho de banda siempre está reservada para manejar el caos potencial que podrían introducir. Con el tiempo, esto genera un resentimiento profundo y latente. Comienzas a sentir como si fueras un rehén en tu propia vida. Y paradójicamente, cuanto más cedes para mantener la paz, menos respeto tienen por ti, porque les enseñas que tus límites son sugerencias permeables y no muros sólidos. Filosóficamente, debemos volver al concepto de soberanía. El estoico Epicteto enseñó que la tarea más fundamental de la vida es distinguir entre lo que es nuestro y lo que no lo es. Tu voluntad, tu tiempo y tus valores son tuyos. Permitir que alguien los pisotee rutinariamente es abdicar el trono de tu propia vida. Es un fracaso de autogobierno. Existe un concepto erróneo común de que los límites son muros que cierran a la gente. En realidad, los límites son las puertas que te permiten dejar entrar a las personas de manera segura. Sin límites, no hay un yo con quien tener relación. Te conviertes en un recurso sin forma para ser consumido. Para lidiar con el violador de límites, debes estar dispuesto a soportar la incomodidad de su reacción. Debes estar dispuesto a decir, si continúas hablándome así, llegando sin avisar, terminaré la conversación. No abras la puerta. Debes pasar de expresar preferencias a imponer consecuencias. Es el único lenguaje que ellos entienden. Es una recuperación de tu territorio, una declaración de que existes como entidad soberana y que el acceso a tu vida es un privilegio que requiere respeto, no un derecho que se toma por la fuerza. Pasamos ahora a un adversario intelectual que sofoca la esencia misma de la conversación y del crecimiento. El sabelotodo o el arrogante. Esta es la persona que entra a cada habitación asumiendo que posee el mapa de la realidad de mayor resolución. No participan en diálogo. Participan en monólogo. Cuando hablas, no escuchan para entender. Solo esperan una pausa en tu flujo de palabras para insertar su corrección o su opinión superior. Ven cada interacción como un debate a ganar en lugar de una búsqueda colaborativa de la verdad. Su certeza es absoluta, inamovible, y a menudo inversamente proporcional a su verdadera competencia. Tratar con ellos no solo es frustrante, es intelectualmente sofocante. Descubres que tu propia curiosidad se apaga porque cada pregunta que haces es respondida con una lección en lugar de una exploración. Soplan el oxígeno de la sala, dejando sin espacio para la matización, para un no sé, o para la vulnerabilidad que se requiere para aprender realmente. Psicológicamente, este comportamiento a menudo es una manifestación clásica del efecto Dunning-Kruger, un sesgo cognitivo donde personas con baja habilidad en una tarea sobreestiman su capacidad. Pero más allá de eso, es un mecanismo de defensa contra el caos del mundo. La incertidumbre es aterradora para el cerebro humano. El cerebro es esencialmente una máquina de predicción, constantemente tratando de anticipar lo que sucede para garantizar la supervivencia. Admitir ignorancia, decir no sé, señala un vacío en nuestro modelo predictivo, lo que puede generar ansiedad. El sabelotodo ha desarrollado una estrategia maladaptativa para lidiar con esta ansiedad. Alucinan certeza. Construyen una fortaleza de dogmatismo para proteger un ego frágil que no puede manejar la posibilidad de estar equivocado. Para ellos, ser corregidos no es solo actualizar datos. Se siente como una amenaza existencial, una pequeña muerte del yo. Por eso defienden sus posiciones con agresión desproporcionada. Luchan por su supervivencia psicológica. Desde una perspectiva neurocientífica, el individuo arrogante sufre de falta de neuroplasticidad. Aprender requiere remodelar físicamente las conexiones neuronales, fortalecer algunas vías y podar otras. Este proceso es activado por errores de predicción o la realización de que nuestro modelo interno no coincide con la realidad externa. El sabelotodo ha desactivado efectivamente este ciclo de retroalimentación filtrando cualquier información que contradiga sus creencias preexistentes, sesgo de confirmación. Niegan a su cerebro la señal necesaria para reconfigurarse. Están en un estado de estancamiento cognitivo. Si te rodeas de estas personas, arriesgas captar esta rigidez. Dependemos de nuestros pares para desafiarnos, para señalar nuestros puntos ciegos. Si tu círculo consiste en personas que creen que han terminado de aprender, dejarás de crecer por ósmosis. Te encontrarás retirándote al silencio simplemente para evitar el agotamiento del conflicto. Y ese silencio es la tumba de tu propia vitalidad intelectual. Filosóficamente,
este arquetipo se opone directamente al principio fundamental de la sabiduría. El estoico Epicteto nos dio una de las advertencias más profundas en la historia del pensamiento. Es imposible para un hombre aprender lo que cree que ya sabe. El requisito para la sabiduría es la humildad, la taza vacía. Sócrates era considerado el hombre más sabio de Atenas, no porque lo supiera todo, sino porque era el único lo suficientemente valiente para admitir que no sabía nada. El sabelotodo representa la muerte de la filosofía porque ha reemplazado el amor por la sabiduría, filosofía, por el amor a tener la razón. Al mantenerlos en tu círculo cercano, te estás anclando a un punto estático en un universo dinámico. Necesitas amigos que sean compañeros de viaje, personas cómodas con el misterio de la vida, que puedan sentarse en lo desconocido contigo y preguntar qué pasaría si, en lugar de decirte así es como es. Para vivir una vida de expansión continua, debes distanciarte de aquellos que han cementado voluntariamente sus mentes. Finalmente, encontramos una figura cuya influencia es quizás la más sutil porque está envuelta en la cálida manta de la nostalgia y la historia compartida. Los atrapados en el pasado o los guardianes de la antigua versión. Este es el amigo de la infancia, el familiar o el antiguo colega que se niega a reconocer la persona que eres hoy. En cambio, interactúan exclusivamente con una versión tuya que dejó de existir hace años. Son los que constantemente sacan a relucir tus errores pasados, tus antiguos apodos, tus fases de inmadurez o tus limitaciones anteriores. Si has trabajado duro para ser disciplinado, bromean sobre lo flojo que eras. Si has adoptado una nueva filosofía de calma, tratan de provocar la antigua ira. Actúan como curadores de tu historia, insistiendo en que la exhibición permanezca congelada en el tiempo. Se sienten incómodos con tu evolución porque tu cambio les obliga a actualizar su modelo interno del mundo, una tarea que requiere esfuerzo cognitivo que no están dispuestos a gastar. Desde una perspectiva neurocientífica, este arquetipo presenta un enorme obstáculo para lo que llamamos neuroplasticidad. La capacidad del cerebro de reconectarse a sí mismo. El cerebro funciona en gran medida con memoria asociativa. Vincula entornos específicos y personas específicas a comportamientos específicos. Por eso se aconseja a un alcohólico en recuperación no visitar su antiguo bar. El entorno en sí contiene señales que activan las viejas vías neuronales de la adicción. La persona atrapada en el pasado es una señal ambiental andante y hablante para tus viejos hábitos. Cuando estás cerca de ellos, tu cerebro recupera involuntariamente los mapas neuronales que usabas para relacionarte con ellos. Te encuentras resbalando de nuevo en viejos patrones de habla, viejas inseguridades y viejos mecanismos de defensa. Podrías sentir que estás regresando o actuando como un adolescente otra vez. Esto no es falta de fuerza de voluntad. Es una respuesta fisiológica a un poderoso disparador asociativo. Si estás intentando construir un nuevo yo, rodearte de personas que solo reconocen el antiguo yo crea un estado de disonancia cognitiva que quema energía y ralentiza tu metamorfosis. Filosóficamente, esto nos lleva al concepto griego antiguo del flujo propuesto por Heráclito, quien dijo famosamente, ningún hombre se baña dos veces en el mismo río, porque no es el mismo río, y él no es el mismo hombre. El individuo atrapado en el pasado niega esta realidad fundamental de la existencia. Quieren que el río esté congelado. Están cometiendo un error de categoría. Te ven como un objeto estático, como una piedra, en lugar de un proceso dinámico, como un fuego. Al insistir en interactuar con quien eras, esencialmente ignoran quién eres. Esto es una forma de invisibilidad. Ser visto es ser reconocido en tu estado actual. Cuando alguien se niega a ver tu crecimiento, está invalidando tu esfuerzo. Te están diciendo que tus esfuerzos por mejorar, aprender y trascender tu pasado son irrelevantes para ellos. Prefieren la comodidad de una caricatura predecible antes que la complejidad de un ser humano vivo, respirando y cambiando. El peligro aquí es que a menudo conformamos nuestras acciones a las expectativas de quienes nos rodean, un fenómeno conocido como efecto Pigmalión. Si las personas esperan que seas mejor, a menudo estás a la altura. Pero lo inverso también es cierto. El efecto Golem. Si los más cercanos a ti esperan que sigas siendo la misma persona limitada y defectuosa de hace 10 años, inconscientemente bajarás tu desempeño para cumplir esa expectativa. Apagarás tu luz para no confundirlos. Para vivir una vida plena, necesitas testigos de tu futuro, no solo archivistas de tu pasado. Necesitas amigos que se emocionen por tu potencial, no que se conformen con tu historia. A veces simplemente superas a las personas. No es un acto de traición dejarlas atrás. Es un acto de lealtad a la persona que luchas tan duro por ser.
No puedes avanzar si solo miras el espejo retrovisor. Y no puedes evolucionar si estás atado a alguien que ama el capullo pero teme a la mariposa. Al llegar al final de esta taxonomía de desconexión, soy muy consciente de que lo que hemos discutido hoy es uno de los actos más difíciles en la experiencia humana. Identificar estos arquetipos es un ejercicio intelectual. Eliminar realmente estas personas de tu vida es un acto profundamente emocional y visceral. A menudo se siente como una violación de nuestros instintos sociales. Somos criaturas evolutivas diseñadas para la tribu, para la cohesión y para la lealtad. El simple pensamiento de romper un vínculo, incluso uno tóxico, despierta una alarma primitiva en el cerebro que grita inseguro y solo. Probablemente sentirás culpa. Te preguntarás si estás siendo demasiado duro, egoísta o exigente. Podrías decirte que puedes arreglarlos o que su comportamiento es solo una fase. Pero quiero dejarte con un replanteamiento de esta culpa, uno que cambie la perspectiva de crueldad a preservación. Considera el concepto del número de Dunbar, propuesto por el antropólogo Robin Dunbar. Sugiere que existe un límite cognitivo del número de personas con las que uno puede mantener relaciones sociales estables, aproximadamente 150. Pero el círculo interno, las personas en las que confías, las personas que influyen en tu visión del mundo y regulan tu sistema nervioso es mucho más pequeño. Quizás solo 5 a 15 personas. Esta capacidad es finita. Es un juego de suma cero. Cada asiento en tu mesa ocupado por un cínico, un manipulador o un vampiro de energía es un asiento que no está ocupado por un mentor, un amigo verdadero o una fuente de inspiración. Al aferrarte a las personas equivocadas por un sentido equivocado de obligación, estás bloqueando activamente la entrada de las personas correctas. Estás creando un embotellamiento en tu vida social donde los vehículos de tu crecimiento no pueden pasar porque la carretera está bloqueada por los escombros de tu pasado. También debemos enfrentar el miedo a la soledad que a menudo nos lleva a tolerar estos comportamientos. Nos quedamos en mala compañía porque estamos aterrados del silencio que llega cuando se van. Pero debemos distinguir entre soledad y estar solo. La soledad es el dolor de estar solo. Estar solo es la gloria de estar solo. Estar solo es el laboratorio del yo. Es en el silencio, lejos del ruido del crítico y del chismoso, donde finalmente puedes escuchar tus propios pensamientos. Es donde nacen la creatividad, el estoicismo y el autoconocimiento. El filósofo Blaise Pascal dijo famosamente, todos los problemas de la humanidad provienen de la incapacidad del hombre de sentarse tranquilamente en una habitación solo. Si constantemente llenas esa habitación con personas que te degradan solo para evitar el silencio, nunca te encontrarás a ti mismo. Vivirás y morirás reaccionando a otros en lugar de ser el origen de tu propia acción. En última instancia, la poda social es un acto de suprema responsabilidad. Tú eres el curador de tu propia existencia. Así como un jardinero debe podar las hojas muertas para permitir que la luz del sol llegue a los brotes saludables, debes cortar las conexiones que ya no están vivas con respeto mutuo y crecimiento. Esto no es un acto de malicia hacia ellos. Es un acto de amor hacia tu futuro yo. Es una declaración de que tu paz mental es un activo no negociable. Las personas con las que te rodeas son la variable más grande en la ecuación de tu vida. Si quieres que el resultado de esa ecuación sea felicidad, significado y tranquilidad, debes tener el coraje de arreglar las entradas. Aléjate del drama. Aléjate del cinismo. Aléjate de las personas que necesitan que seas pequeño para que ellos se sientan grandes. Y en el espacio que dejan, encontrarás algo mucho más valioso que su aprobación. Encontrarás tu libertad.